Don Diego Montoya, vicepresidente de gas de una empresa que todos los antioqueños queremos y es EPM. Don Diego, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. ¿De dónde se surte el área metropolitana? Sí, porque el área metropolitana creo que tiene redes de gas, está conectado prácticamente, pues no sé en qué porcentaje, pero muy alto. ¿De dónde viene ese gas? A ver, Nacho, tradicionalmente, durante los últimos años, el gas natural que EPM suministra, no solamente en el área metropolitana, sino en Antioquia. Lo que pasa es que tenemos, como tú bien lo indicas, dos formas diferentes de llevar el gas a nuestros usuarios. Interconectado, especialmente en el área metropolitana y algunos municipios cercanos, y a través de lo que denominamos gasoductos virtuales, que es los camioncitos que vemos por todas las carreteras de Antioquia. Con unas cajas llevando cuadradas ahí grandísimas. Cajas ¿sí? o tuberías, o unas tuberías grandes, Sí. tubulonas que llamamos nosotros, y se desarrolla a través de dos metodologías. O gas natural comprimido, que es lo que hacemos casi todos los distribuidores del país para llevar esos gasoductos virtuales, para que nuestros usuarios y nuestros oyentes o televidentes lo entiendan. El gas comprimido es coger lo que llevamos en la tubería y empaquetarlo 300 veces en esos cajoncitos. Sí. O sea, comprimirlo 300 veces. 300 veces. O sea, esa O compresión sea, nos ahí va permite una que una cantidad mole... de gas grandísima. Es una cantidad de gas. Perfecto. Y eso es lo que nos permite llegar a los diferentes municipios, descomprimirlo, o sea, volverlo otra vez a su estado normal y a través de las redes de gas en los diferentes municipios prestar el servicio. Yo creo que arranqué la pregunta por donde no era una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el de un gas de pipeta y el gas que le llega a uno a la casa? Importante pregunta. Se la voy a resumir en lo siguiente. Seguridad, economía y medio ambiente. El gas natural es un gas mucho más seguro, es El un que gas llega a mi casa. confiable, el que llega a la casa, el Listo. que distribuimos nosotros a través de las diferentes redes. Y el gas de pipeta es lo que llamamos el gas licuado de petróleo. Como su nombre lo indica, es un derivado del petróleo. Ah. Ese gas viene en forma licuada. El gas natural también se puede llevar a licuefacción, enseguida les explico. Y ese gas es mucho más contaminante que el gas natural. Ok. Para que entendamos, en su molécula, el gas natural tiene un solo carbono, el gas licuado de petróleo tiene 4 carbonos, para que más o menos hablemos en términos ambientales. Y retomando la pregunta de Eso, ahorita. entonces, ¿cómo funciona eso aquí en Medellín? Una cosa- ¿Eso de Sebastopol no era? ¿O cómo era? Es Hay un tubo grande, un oleoducto, pero un gasoducto, como se llama, y por ahí nos la mandan de no sé de dónde, y eso la meten a presión y llega aquí y aquí se guarda, ¿o qué pasa? Es correcto. Antes de llegarte a la fuente, una consideración. También hay una forma en que EPM es el primer distribuidor en el país que distribuye gas de manera licuada. ¿Qué quiere decir? A través de un proceso de criogenia, de bajar a menos 150 grados el gas, lo lleva de manera licuada y lo regasifica. O sea, en cuando una usted nos dice situación líquido, similar. es que lo vuelven en líquido, ¿qué? En líquido, correcto. Ah, ya, o sea, el gasecito, pues, el humito, lo que sea eso, ustedes lo congelan y eso se vuelve líquido. Y, Y ahí eso- lo tiran por una Y tubería. eso se vuelve líquido, lo llevamos en camiones y lo distribuimos también en los diferentes municipios. Somos la primera distribuidora que lo hace a pequeña escala, es decir, a diferentes municipios en Colombia. Y esa metodología lo que nos permite es que en vez de llevar de 0 a 300 veces, aquí llevamos de 0 a 600 veces. Es más eficiente. Esa metodología, y por qué lo quise dar doble clic, es la misma metodología de la que vamos a hablar enseguida, que es la que se utiliza para importar gas. El gas importado Yo sí me estaba haciendo viene esa pregunta. de yo manera me- licuada. Sí, yo me estaba haciendo que pues, un barco con gas eso debe ser muy poquito, pues ya le entiendo, lo pueden subir a 60 veces o una cantidad de veces, entonces viene una gran cantidad. Son unas cantidades muy grandes de manera líquida y lo que se hace en este caso, ¿Le en puedo Cartagena hoy en día, descomprimirlo? es regasificarlo. Sí, señor. Es regasificarlo, de líquido pasarlo nuevamente a gaseoso y ahí sí distribuirlo a través Le de voy a hacer nuestro una pregunta gasoducto. ahorita. Por favor. Eso pesa. ¿Perdón? Eso pesa, es que uno ve que el Claro. gas como es un gas, ¿sí o no? Pero No sé lo pesa. que va a pesar, pero eso pesa. Pesa es los equipos o la infraestructura que lo transportamos. Pesa más los cilindros que requerimos para comprimirlo que el gas licuado, porque es líquido. Claro, y necesitan unos cilindros muy especiales para que no se exploten por la presión que le están metiendo a eso tan Es impresionante. correcto. Bueno, entonces ahora sí, Ahora sí, ¿de dónde entonces viene? llega ese tubo, yo no sé de dónde viene, de Cartagena, llega a Medellín, ¿y qué pasa con ese gas? Bueno, pero hoy en día, ¿y por qué hoy en día? Porque yo creo que
vamos a hablar de la situación que nos está pasando a nivel país, de una estrechez de gas que vamos a ver los próximos años y que nos va a llevar a que nuestra matriz no solamente tenga un abastecimiento nacional como hasta ahora, sino que tengamos que recurrir a importación. Sí. ¿De dónde viene el gas natural en estos momentos? Las principales fuentes del país son La Guajira, con el campo tradicional y que fue el primero que desarrolló el sector de gas, Ballena, y de los llanos, especialmente de Yopal, de los campos Cusiana y Cupiagua, que son los campos que después tuvieron ese hallazgo y que tuvieron un abastecimiento muy fuerte, digámoslo, para poder expandir el gas en el país. Y hoy, nuestros más de 1.450.000 usuarios en Antioquia pueden disfrutar de ese gas de manera competitiva porque lo traemos de una manera, digámoslo, Antioquia está equidistante de esas dos fuentes, ¿cierto? Tanto de La Guajira como de los llanos, viene por un gasoducto de transporte que nos lo entregan las diferentes empresas de transporte, en este caso podrían ser TGI, que es la empresa asociada al Grupo Energía Bogotá, o Transmetano, que es la empresa asociada al Grupo Promigas, y nos lo entregan a nosotros acá en una infraestructura que hace la transición de transporte a distribución de gas, que es lo que hacemos en EPM. Y a través de toda la red de gasoductos de polietileno que tenemos nosotros en Antioquia, distribuimos el gas, llega a nuestros usuarios y es lo que podemos nosotros utilizar para cocción, para calentamiento, Pero para entonces, diferentes usos e incluso gas natural vehicular que ahorita que hablaban de los datos lo de toca vehículos. aprovechar a usted al máximo, Hola. porque ya ahí me Por perdona mi favor. desconocimiento. Pero cuando llega el gas aquí a Medellín, ustedes lo acumulan en tanques y después lo meten en un tubito y le meten presión para que llegue a mi casa que vivo por ahí en una loma, o el gas se mueve solito por ese tubo y va llegando a los hogares. Excelente pregunta. En las redes de transmisión, llamémoslo así, en los gasoductos de transmisión que son los más grandes, que vienen desde los campos que acabo de hablar hasta la puerta de entrada de nosotros que está ubicada en Barbosa, Sí. ¿sí? Eso lo que hacen los transportadores es a través de compresores inyectarle presión para que llegue aquí a una presión estándar. Cuando ya vamos bajando a los sistemas de distribución, lo que hacemos es bajarle la presión y empieza a transportarse a través de los gasoductos de distribución a nuestras casas. A medida que vamos ya llegando más próximo a la casa, lo llevamos a la presión que es regulada para poder que nosotros podamos utilizarlo seguramente en la Claro, casa. porque no se explotaría, porque Claro uno sigue que sí. metiendo presión y entonces yo cierro y todo el mundo cerró mi edificio síntesis- y se acumula la presión. En síntesis, lo empujamos a punto de presión. Muy bien, yo ya hice todas las preguntas de esas de coquito, ya los dejo a ustedes con las otras preguntas duras. Pregunta, ¿por qué Sí, si el José. país... A ver, nos mintieron cuando nos decían hace 9 años que el país tenía prácticamente reservas de gas por 10 años y hoy nos están diciendo que tiene solo por 6 años. Yo no diría que mentir, yo diría que el comportamiento de las proyecciones que en ese momento se dieron han tenido variaciones. ¿Qué pasa y qué es lo que saca normalmente la UME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética adscrita al Ministerio de Energía, cuando hace las proyecciones de las reservas de gas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Y es que determina cuántos son las reservas probadas. Ahorita que me explicaban, me preguntaban, bueno, ¿cómo se calcula qué es lo que tengo? Entonces, las reservas probadas es lo que un productor, en este caso el mayor productor que tenemos en Colombia es Ecopetrol, el productor determina y puede físicamente sacar lo que encontró en el subsuelo y ponerlo en la red de gas o en la tubería de gas. Sí. Eso es una reserva probada. Una reserva contingente, que se habla en esto, es las reservas que sabemos que ahí hay gas, pero no tengo todavía infraestructura para ponerla en el tubo. Ok. Tengo que hacer inversiones o desarrollos para poderlas llevar, digámoslo, a comercializar. Esas son las diferencias en términos de reservas. Entonces, las reservas probadas es las que me determinan a mí en cantidad versus la demanda que yo tengo, cuántos años me queda de gas probado. Y cuando cruzamos esas curvas es en donde empezamos a ver que desde hace más o menos unos 10 años, si viéramos los informes de la UME anualmente, vemos cómo empieza a descender y eso venía de reservas a 10, teníamos para 12 años, después para 10, después para 7 y hoy en día, con el último informe que entregó a mitad de año el ministerio, estamos hablando de 6 años de reserva. Y esa situación nos pone en que hay años específicamente en donde la demanda está más alta de lo que podemos producir internamente.
Y ahí es en donde hablamos, en estos momentos en el sector, de una estrechez de gas. Le entiendo, o sea, no es que se vaya a acabar, sino que vamos a tener unos picos donde lo que producimos no nos da, tendríamos que importar. No es que el gas se vaya a acabar radicalmente, sino que esa balanza se va a descompensar en algunos momentos, por lo que le estoy entendiendo. Digamos lo que en estos momentos, por lo que tenemos como reserva aprobada versus la demanda, eso nos dan esos años y tenemos unos años en donde no tenemos capacidad física, infraestructura, para poder poner un gas que ya está identificado que lo podemos poner. Y vamos a tener esa estrechez. Perdón, José, lo que pasa es, si no seguimos explorando, si no seguimos buscando cómo acercar ese gas que todavía falta con infraestructura para ponerlo, o si no desarrollamos lo que hoy en día está tan de moda por el fallo que tuvo un juez de Santa Marta hace poquito, del gas que hay costa afuera, Sí. denominado, por si lo ven en literatura, offshore, por sus siglas en inglés, es el gas que tenemos en estos momentos como reservas exploradas en mar adentro. Si ponemos esas reservas exploradas que hay mar adentro y la ponemos en el continente para utilizarlo como gas doméstico o como gas de uso interno, podríamos pasar a que ya las reservas del país pasarían de 6 años a 20, 30 años. Esas es más o menos las reservas que tenemos allí. Bueno, y entonces ahí viene la otra pregunta. Si tenemos reservas para 6 años, un poco más de 6 años, ¿por qué el temor y el peligro de que nos vayamos, empecemos en esa estrechez a la vuelta de unos 2 o 3 meses, si las reservas son por 6 años? Muy buena pregunta. Los contratos de gas normalmente empiezan los primeros de diciembre de cada año hasta el 30 de noviembre del año siguiente. Este 1 de diciembre empiezan nuevos contratos. Muchos de los contratos que tenemos los distribuidores comercializadores del país terminan el 30 de noviembre y no estamos encontrando oportunidad en los productores de poder renovar esos contratos. Es decir, ustedes como EPM dicen, yo creo que voy a necesitar tanto gas para surtir a toda mi clientela en Antioquia, ¿sí? Sí, señor. Entonces ustedes el 1 de diciembre tienen que ir, señor, usted me puede entregar la cantidad, lo que le estoy entendiendo. Nacho, hay un proceso que se llama el proceso de comercialización de gas, que está regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, que se da normalmente en periodos de julio, agosto, y que es donde todos los distribuidores vamos a comprar gas y los productores ofertan su gas. Ese proceso fue aplazado este año precisamente por las dificultades que tenemos entre el 25, 26 y 27 para tener cantidades de acuerdo a la regulación que se puedan poner a disposición del mercado. Entonces, ¿qué está pasando? Gas estamos encontrando, pero no se desarrollaron muchas acciones años atrás que puedan que ese gas se pueda comercializar en este proceso. Entonces, algunos de los agentes tenemos todavía faltantes para poder completar la demanda que tenemos con esos contratos de abastecimiento. María Andrea. Tengo muchas preguntas, vicepresidente. Andrea, Y me voy a quedar en la última, porque usted dijo, gas estamos encontrando. ¿Ese gas se acumula? ¿Eso se pierde? Porque usted dice, gas estamos encontrando, pero no estamos teniendo oportunidades. 1. 2, tenemos reservas para 6 años aproximadamente. ¿Qué va a pasar en el año 7? Y la tercera, le dije que eran muchas. Hágale, sí. Gas natural vehicular, domiciliario, ¿todo el gas se ve afectado con esto? 3 preguntitas. Bueno, la trato de responder de la siguiente manera. Cuando estamos diciendo que encontramos el gas, para que todos nos entiendan y nuestros clientes nos entiendan, entendamos de que es como si fueran unas bombas, inflemos una bomba y la ponemos abajo en la tierra. Eso es un yacimiento de gas, Sí. ¿cierto? Y eso los productores en todo su desarrollo lo que hacen es que protegen esas bombitas para que no se vaya a filtrar el gas y adicionalmente no le vaya a entrar agua. Mismo principio. Imagínense una bomba llena de aire, ¿sí? Y si a esa bomba le empezamos a entrar agua, ¿qué tiene que empezar a salir? El aire. Ya. Se empieza a escapar. Esa es, digámoslo, la forma de almacenar el gas en el subsuelo en estos momentos. Y cuando estamos diciendo que estamos encontrando gas, es porque en estos momentos proyectos como, por ejemplo, los bloques de exploración en costa afuera, Ochoa. por lo que conocemos como Ochoa, que dada y aquí pues primicia, la tutela que pusieron y el fallo del juez,
pues por temas de nombres de ancestros y demás de los indígenas, el proyecto tiene que cambiar de nombre. El proyecto se va a llamar Sirius, lo que llamábamos O Uchua. sea que lo van a reversar finalmente. No, No, va, lo van a por el hacer. momento Van a va a versar seguir. el nombre. El nombre. Entre las acciones que hay que acometer, se tiene que cambiar. Petrobras, empresa brasilera, una empresa grande, muy profesional y con mucha experiencia en desarrollos de costa afuera, es quien conjuntamente en asocio con Ecopetrol están al frente de ese campo. Esa es la esperanza de nosotros para que a la vuelta de más o menos unos 4 o 5 años tengamos autosuficiencia nuevamente como hemos venido a la fecha. ¿Dónde está ese gas? Está allá guardadito en el suelo, en esa bombita que hay allá. Para eso hay que explorarlo. Y eso lo que se hacen es que se hacen unas perforaciones, a través de esas perforaciones luego se ponen unas tuberías y se conectan a los tubos que ya están existentes en tierra y podemos, digámoslo, comercializar y disfrutar de ese gas. Entonces, mientras que llegamos a ese escenario, que es el escenario que todos esperamos ideal para tener autosuficiencia, ¿qué va a pasar con esas demandas residenciales, vehiculares y demás que dependemos del gas? Vamos a tener que abastecerla de las disponibilidades que hay como gas doméstico o gas, digámoslo, en el interior del país, sumado a una importación de gas. Que aquí una consideración. Gas venimos importando desde el 2016, pero solamente con dedicación exclusiva al parque térmico especialmente de la costa o que se abastece para la costa. Cuando tengamos crisis hidráulicas. Correcto. Muy bien. ¿Eso qué va a pasar? Hoy la infraestructura de regasificación, recuerden pues, traemos el gas licuado en unos barcos y lo que hacemos es que en Cartagena, hoy en día, la única infraestructura de regasificación que tenemos está en Cartagena, que sirve para ese parque térmico, va a empezar a servir en parte para toda esta demanda. Entonces, lo que vamos a tener es una matriz de abastecimiento de varias fuentes, entre ellas importado, que va a reconfigurar obviamente el precio del gas y eso es lo que vamos a ver en los próximos Pero usted sí años. se debe saber el chismecito y no lo puede contar. Ya le doy paso a María Andrea. Colombia tiene o potencialmente tiene muy buena cantidad de gas. Sí. Es lo que, es lo que, O sea, lo lo que que te estamos digo, haciendo es Nacho. políticas de gobierno están frenando esto, pero sí sabemos que Sí, tenemos señor. buena cantidad de gas. Sí, necesitamos disposiciones regulatorias para poder, digámoslo, entrar en un nuevo formato de comercialización de gas que antes no lo teníamos para las demandas residenciales, industriales y gas natural vehicular. Porque, insisto, el gas que importábamos era exclusivo para el parque térmico. Entonces, esas decisiones regulatorias estamos a la espera que salgan, ya venimos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía y están próximas a salir. Y adicionalmente, ante la escasez de gas, lo que se están tomando también es medidas para poder garantizar el gas a demandas esenciales. Dentro de la regulación se habla de demandas esenciales, demanda esencial, residencial, vehicular. El gas que necesitan los mismos compresores para que todo el sistema funcione. Sí. O sea, lo que hablábamos ahorita, cómo impulsábamos el gas. Ustedes lo impulsan con el mismo gas. Y el Ministerio decretó que refinerías, Y no me mete usted en la industria, porque la industria no utiliza mucho el gas. importante pregunta, y venimos nosotros también hablando con el Ministerio que no podemos dejar desabastecido ni desprotegido ese segmento. La industria hoy no está configurada como demanda esencial. ¿Por qué? Porque se considera que la industria puede tener fácilmente sustitutos, lo que no tienen los otros sectores. Nosotros estamos convencidos de que el gas natural es el energético de la transición, es el más económico, el más limpio dentro de los hidrocarburos que consumimos y no podemos devolvernos a lo que la transición energética en el país o las hojas de rutas que tenemos nos demandan. Y es precisamente desplazar energéticos mucho más contaminantes. ¿Qué va a pasar si no encontramos o no tenemos gas para la industria, Nacho, y todos? Pues van a empezar a consumir carbón, leña o otro tipo de combustibles que son más Vamos a contaminantes. decrecer. Mejor dicho, en vez de avanzar en transición energética, lo que estamos haciendo es
devolviéndonos en la María transición. Andrea, su pregunta. Vicepresidente Diego, dos así muy corticas que van relacionadas, entonces a ver si le entiendo. No es que se estén acabando realmente los pozos o las reservas, sino que estamos dejando de explorar, ¿cierto? En ese sentido, anualmente, ¿en qué ritmo veníamos, digamos, de exploración de pozos y a qué ritmo venimos ahora? Si lo podemos comparar 5 años atrás, 10 años atrás tal vez. Y la segunda es para que entendamos las personas que nos llega la factura ahí con el gas, entonces con esta importación, ¿cuánto nos va a aumentar? ¿Cuántos numeritos más se nos va a subir eso para que entendamos el asunto? Pero le hizo falta el comparativo. ¿Cuánto está creciendo la primera? Muy buena. ¿Y cuánto está creciendo el consumo? O sea, la gente que está pidiendo más el servicio. Y la tercera está muy buena. ¿Cuánto nos va a subir la factura? Porque eso se va oferta-demanda, eso se vuelve opaquizado y no hay quien, eso no hay quien le frene el precio. Y se la complemento un poquito. Pues, y la última de María Andrea. ¿Cuánto vale el gas nacional versus el gas importado? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahí lo ¿Cuál es la dejamos, tercera? nosotros nos vamos y usted queda solo aquí con las cámaras y nos Resuélvanos contesta. eso. Bueno, vamos a tratar de responder con la información que hoy estamos viendo. Y aquí contarles que todavía nosotros no podemos tener una cifra exacta de cómo se van a comportar los precios de cara a nuestra demanda, porque precisamente estamos en medio de un proceso de comercialización en el cual estamos cerrando contratos y ese cierre de contratos lo que nos va a determinar es cómo se va a conformar ese precio al final. A ver, veníamos explorando, yo no voy a hablar del Santo, pero voy a contarles de El que milagro. pasaron gobiernos atrás en donde tampoco se entregaron nuevos contratos de exploración. Pero nadie, o más bien nosotros en el común no nos dimos cuenta. Esas consecuencias las estamos viendo hoy. Otros que sí se entregaron y que sí se exploraron, pero que tienen muchísimas trabas para poder desarrollar esa exploración, entre ellas licenciamientos ambientales, permisos, conflictos, digámoslo, en la región que permitan el desarrollo de la infraestructura o de la exploración. Y eso ha llevado a que hoy, también es cierto decirlo, como lo dice el gobierno, hoy tenemos muchos contratos adjudicados, es decir, no necesitaríamos más contratos si exploramos toda el área que está concesionada en esos contratos. Sí. Pero hay que destrabarla, hay que, digámoslo, resolver esas barreras que se están generando desde esas otras componentes que acabo de mencionar. El gobierno pues, está tratando de priorizar precisamente, él ya ha dicho, no firmo más contratos, está tratando de resolver esas barreras de esos contratos que ya están existentes. El gremio, todos debemos de seguir entregando contratos, debemos de seguir explorando, independiente si son con contratos nuevos o contratos existentes, lo que tenemos que dinamizar e impulsar es que se dé más exploración para que haya, digámoslo, seguridad energética y autosuficiencia para no tener que llegar a esa parte de importación. ¿Qué tanto está creciendo el mercado? El mercado en Normalmente. estos momentos de gas puede estar creciendo del orden del 2%. Ah, no es tanto. pensé La que de- era mucho más sí, alto, pero claro. estamos decreciendo en términos digámoslo, Sí, de sí. reservas. Para que nos especifique algo, es decir, que porque hace un año y medio dijeron, venga, no voy a explorar más, no es que estemos necesariamente en esta coyuntura, porque pues Colombia no es que estuviera tan mal, sino que es un proceso acumulado de unos 8 años atrás, 10 años atrás. De varios años atrás es el proceso acumulado, María Andrea, y el no explorar en estos momentos es Lo agrava. trasladar esta situación unos 5 o 6 años hacia futuro. Lo es agrava. decir, volvemos a lo mismo. Normalmente, hoy en día, el gas natural, y en empresas públicas, lo digo con las cifras de nosotros, porque puede variar de acuerdo al distribuidor o al territorio en donde estemos. El gas natural, frente a la energía eléctrica o frente al GLP, para cocción y calentamiento, puede representar para un usuario de estrato 1, 2 y 3, que representa aproximadamente el 80-85% de nuestros usuarios residenciales, Sí. puede representar entre el 65 y el 70% de ahorro respecto a esos dos otros energéticos. Es decir, si yo en estos momentos pago 100 pesos por energía eléctrica en cocción o en calentamiento de agua, ¿sí? Con gas estaría pagando aproximadamente
40 pesos o ga- 35 ¿El gas pesos. tiene el mismo precio para todos los estratos o también está subsidiado 1, 2 y 3? El 1 y el 2 está subsidiado. 60% de subsidio para el estrato 1, 40% para el estrato 2. El estrato 3 y 4 no tiene subsidio y el estrato 5 y 6 tiene contribución, como lo tiene el caso pues, de energía. Esa es más o menos la composición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gas natural es muy competitivo. El gas natural, nuestra factura promedio, digámoslo, o el valor promedio de un usuario residencial es de 25.000 pesos al mes de su consumo de gas para cocinar o calentar agua. Nacho, no podemos permitir que nuestros usuarios, que los más vulnerables, que los estratos 1, 2 y 3, pasen a pagar, en vez de 25.000 pesos, pasen a pagar 70, 80.000 pesos, cuando necesitan de esos 50, 60.000 pesos de más para el día a día, para su subsistencia. Esa es una consideración y por eso es parte, digámoslo, de la seguridad energética. Pero no solamente en eso, también en el tema del gas natural vehicular. Miren, hoy en día el gas natural vehicular en Antioquia representa un 50% de ahorro respecto a la gasolina. Respecto al diésel, por el subsidio que tiene al diésel y que creo que todos lo tenemos presente por lo que acabamos de vivir con el tema del paro del camión, estamos más o menos en paridad. Es decir, cuesta lo mismo tanquear en diésel y tanquear en gas. Sí. Pero miren, cuando entramos y recordemos, y solamente somos conscientes de esto cuando entramos en problemas de movilidad por la calidad del aire que respiramos en el Valle de Aburrá, el gas natural disminuye el 30% del CO2 que produce un diésel o que produce una gasolina promedio. Sí. Pero lo más importante, el material particulado 2.5, que es el contaminante, lo Eso reduce, no al lo tiene el gas. lo reduce al 99%. Claro. Entonces, no es solamente un tema de economía, es un tema de transición, es un tema realmente de apostarle a que nuestras generaciones futuras realmente tengan una ciudad o un país que pueda respirar. Pregunta breve para respuesta corta, porque después ya tenemos la suya y tengo 2 invitados todavía. Pero esta crisis que se está cantando a nivel nacional, no llevará el precio hacia arriba, como suele suceder, se está acabando y el precio se va para arriba. ¿No llevará el precio hacia arriba? Sí lo llevará, Nacho. Sí lo llevará, ya lo estamos viendo. Y yo creo que entonces retomo la segunda pregunta de María Andrea con tu intervención. Lo que nosotros estamos viendo es que el costo del gas, digámoslo, referencia en pozo versus el costo del gas en barco para regasificar puede estar más o menos en un 70-80% por encima. El importado está un 70-80% por encima de lo que nos puede costar un gas nacional. Ahí tiene ¿sí? usted su respuesta, muy alto. Y con una consideración, Nacho. En la estructura tarifaria de lo que llega a nuestros usuarios, la componente de producción, que es esta componente de comprar el gas, y la componente del transporte, pesan el 70% de nuestra factura. Es decir, el otro 30% está asociado a lo que remunera a EPM, en el caso de Antioquia, con su distribución y comercialización. ¿Qué quiere decir? Que el 70% que nos pagan nuestros usuarios, nosotros se lo tenemos que trasladar a los productores y a los transportadores. Y esa componente de producción, que adicionalmente se transa en dólares, tiene la volatilidad también de la TRM, Claro. es la que va a subir y por lo tanto lo que suba esa componente inmediatamente afecta un 50% el valor de prestación del servicio a nuestros usuarios. Nubarrones es lo que veo. Esta es una pregunta curiosa y con base en lo que acabo de decir, porque usted nos habla de un proceso que se escucha muy costoso, demasiado robusto, tráigalo, comprímalo hasta 600 veces y realmente a esos municipios de Antioquia que son tan alejados, ¿por qué es tan accesible ese precio del gas cuando nos llega en la factura? Porque cada industria tiene que remunerar una infraestructura para poder traer el energético al usuario final. Entonces, llamémoslo así, el GLP también tiene un proceso para poder extraerlo del petróleo. Eso es licuarlo después de unos procesos muy costosos para poder sacar el petróleo, sale ese derivado. Después de eso hay que licuarlo y después de eso hay que transportarlo y llevarlo a los diferentes usuarios. Energía eléctrica, todos sabemos, hoy en día tenemos que desarrollar Ituangos, tenemos que desarrollar parques solares como Tepuy, como lo desarrolló
EPM hace poquito lo puso en funcionamiento. Tenemos que desarrollar pequeñas centrales, tenemos que desarrollar termoeléctricas, un parque energético que permita no solamente ser limpio como la hidráulica, como la solar, sino también tener un respaldo para que el sistema de energía pueda suplir, y eso hay que remunerarlo. La transmisión de la energía y la distribución de la energía también. Entonces, cuando llevamos todo eso a precio final y miramos la cadena que acabamos de describir en términos del gas, y cuánto cuesta el gas y cuánto cuesta llevarlo hasta el usuario final, al ponerlos en comparación en términos de uso similares, porque por decir algo, con gas no vamos a encender un bombillo, ¿cierto? Pero sí podemos compararlo en cocción, lo podemos Bueno, sí. comparar en energía para movilidad, y lo podemos comparar en energía para todo uso térmico y calentamiento. El gas se vuelve más competitivo que los otros. Cierro con la última pregunta. Es que lo que sabemos es, y es como lo más extraño. No, listo, vamos a tener que importar gas. ¿Gas? ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Y por qué si Venezuela es rico en gas y se había dicho que Venezuela, o es que esos gasoductos no están funcionando y el gas de Venezuela no puede ser? Dos razones fundamentales, Nacho, para esa respuesta. La primera, Venezuela hoy tiene unas restricciones por parte de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, que no permite una comercialización. Hay que pedir un permiso al Departamento de Estado para que se permitan, digámoslo, transar cualquier bien con Venezuela, dadas las restricciones de comercialización que tiene Venezuela, por lo que ya todos sabemos y no me meto en ese campo. En estos momentos entiendo que Ecopetrol viene haciendo el trámite para lograr ese permiso y poder hacer el trámite de comercialización con Venezuela. Pero Que a Estados Unidos no le conviene claramente. Pero valdría lo mismo, traerlo de Venezuela que de Estados de Unidos. Venezuela sería mucho más barato. Sería mucho más barato. Sería mucho más Y- barato. Usted ¿Por qué? habla del 70%. Porque simplemente, no porque solamente lo vendan más o menos barato, es que volvemos a la explicación de ahorita. Cuesta mucho más la infraestructura que tiene Estados Unidos para licuar, poner la molécula líquida en un barco, traer un barco de Estados Unidos Sí. acá, regasificarla y ponerla acá, que Meterla al tubo y traerla meterla a al Colombia. tubo desde Venezuela y impulsarla y ponerla en los tubos Bueno, de me nosotros. voy. Pero el Vicepresidente. tubo, perdón Andrea, pero el tubo que interconecta a los dos países también tiene unas dificultades, tiene unos puntos que ya no están construidos, y que rehabilitarlo O sea, no necesita tenemos el tubo dinero, tampoco. No tenemos la infraestructura. permisos y tiempo. No tenemos el tubo. Hoy no lo tendríamos ¿Son de la operativo. misma calidad? ¿Son de la misma pureza? Porque se habló incluso que el de Venezuela pudiera ser cuestionado. ¿Son iguales o son Son distintos? iguales, son iguales. Lo que pasa es que las condiciones o exigencias de limpieza del gas pueden variar de un país a otro, pero eso lo único que hace es necesitar un poco más de infraestructura para ponerlo en condiciones de nosotros. Simplemente, digamos, lo podríamos entender que son iguales en términos de uso. Oiga, vicepresidente de Gas de PM, me le quito el sombrero. Yo no sabía que había tanta cosa para hablar del gas, tanto Y nos quedaron tema. faltando muchas, Nacho. Yo creo que sí. Clase 2. Uy, nos falta la clase 2. Lo felicito por su conocimiento. Diego Montoya es el vicepresidente de Gas de EPM. No creí que hubiese tanto tema detrás de este producto tan esencial para la comunidad. Muchas gracias por habernos aceptado la entrevista. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarnos. Yo quiero también aprovechar el espacio para decirle a todos nuestros usuarios que en EPM estamos totalmente comprometidos en lograr primero un abastecimiento completo de las necesidades de gas, y adicionalmente que sea lo más competitivo posible. Y en eso no estamos sumados solamente EPM, también todo el gremio a través de Naturgas, de todos los demás distribuidoras. Y bueno, yo sé que vamos a pasarlo y vamos a seguir siendo el energético estrella de la transición, y con confianza con el gas natural vehicular también, Muy Nacho. bien.